¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan a esta hora. Les damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano, programa del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, el cual hemos decidido realizar desde el momento en el que comenzó esta situación en la que aún estamos, como una forma de mantener nuestra labor cultural y, bueno, pues, alguna fórmula de encuentro como los que teníamos antes presencialmente. Les saluda Santiago Piedrahíta, yo soy miembro de la organización y el día de hoy vamos a estar conversando otra vez sobre Camus en el avance que llevamos ya de varios programas sobre esta novela. Y bueno, el día de hoy me acompaña Daniela Cardona. Un saludo para vos, Daniela. Un saludo para quienes nos escuchan. Y nuevamente está con nosotros Juan Pablo Rendón, quien también hace parte de la organización. Un saludo, Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Bien, bien. Bueno, entonces Daniela nuevamente nos hará como una ubicación en términos narrativos en la novela para que empecemos la conversación. Recordarán quienes han venido haciendo el seguimiento de estas conversaciones que la vez anterior llegábamos hasta el punto en el cual Rambert estaba decepcionado porque sus intentos, ya en esta ocasión ilegales, de poder salir de la ciudad, se estaban viendo frustrados, dado que entonces no pudo servirse de las personas a las cuales Cotar le había ayudado pues a contactar, recurre nuevamente pues a Cotar para empezar de nuevo a buscar la salida de la ciudad. Pero entonces van a darse dos conversaciones muy interesantes, una en la que precisamente está Cotar junto con Tarru y con Ryu. Como Rambert va a ir a buscar a Cotar, en ese proceso de ir a buscarle, Camille nos permite entonces asistir a la conversación, como digo, de Cotar, Ryu y Tarru, y en esa conversación aparece de por medio algo que ya se había situado por parte del narrador, y es que Cotar encuentra un beneficio en la peste porque no es llamado por las autoridades dado su intento de suicidio. Ya luego también tenemos la posibilidad de asistir a una conversación entre Tarru, Ryu y en esta ocasión con Rambert, quien los ha invitado al lugar donde se está hospedando para que conversen. Y en esa conversación aparece algo muy interesante y es pensar las acciones que están en relación con el amor y las acciones pues que se supeditan a otras ideas. Eso intentaremos pues reflexionarlo y en términos narrativos y con relación a este contexto vamos a llegar a una parte que consideramos muy dolorosa y que sin embargo pues les invitamos a leer. En el dolor hay formación, hay posibilidad de pensamiento, y es que el narrador ya nos permite visitar una ciudad que cada vez más se apaga en sus costumbres, en sus formas cotidianas pues de desplegarse.
Vamos a tener una ciudad donde la peste está llegando a los barrios del centro. Vamos a ver una ciudad donde personas están incendiando sus casas porque creen que así van a quitar la peste. Vamos a asistir a una ciudad donde la peste se ha concentrado de manera más fuerte en las cárceles. Vamos a asistir a una ciudad donde se empiezan a ver los cambios en los entierros y la supresión pues de los rituales fúnebres. Dicho eso, entonces regresamos a las conversaciones entre Tarrú, Ryu y Kotar por un lado y la otra conversación entre Tarrú, Ryu y Rambar. Que nos detengamos ahí y que entonces pues procedamos a reflexionar qué está pasando en esas conversaciones. Bueno, pues la primera conversación tiene como uno de sus protagonistas a Kotar. Recuerden que Kotar fue el personaje que se intentó suicidar al principio y bueno, y que su vecino le ayudó y el mismo doctor Liu lo ayudó. Y que él es en este momento, bueno, no en este momento, él es un comerciante y en este momento Pareciera. pareciera estar contrabandeando también, ¿cierto? Y el asunto que es interesante en todo caso en la conversación es que Taru pues le dice de manera muy directa, Taru es como muy directo siempre que habla. Bueno, le menciona incluso pues el suicidio y no solamente eso, sino que también le menciona el hecho de que Kotar se beneficia de la situación de la pandemia, de la epidemia, porque por esa situación es que no le han continuado el caso que tiene pendiente con la policía por el intento de suicidio que tuvo. Y entonces lo que se presenta ahí es, pues les plantea yo a los compañeros pues, en otra ocasión, que es de todas maneras dentro de una situación que puede ser para muchos muy difícil y en las que todos compartirían, por ejemplo, pues dificultades que los igualan. Sin embargo, pues no deja de tener lugar dentro de esa situación y por esa misma situación que particulares pues se beneficien de ella. La pregunta es si uno en la posición de Kotar, bueno, o yo creo pues, que tal vez eso también plantea, sería ético que por el hecho de que yo me esté beneficiando de una situación que sin embargo es para muchos muy difícil, sin embargo pues llegue incluso a desear pues que, que la epidemia pues o no pare o en todo caso pues le sea a uno indiferente, dado que mientras se mantenga a uno le beneficiará. Yo quisiera leerles ahí un apartadito de la conversación. Hay un momento donde Tarrú le dice a Kotar, procure usted, por lo menos, dijo Tarrú, no propagar voluntariamente el microbio. Kotar protestó y dijo que él no había deseado la peste, que la peste había venido porque sí, y que no era culpa suya si le servía para solucionar sus conflictos por el momento. Sí, más pues yo creo que es una buena idea del problema pues porque Tarro, ustedes saben que por decisión propia y en conversación con el doctor Ryu, pues ha formado una serie de equipos de voluntarios que están intentando precisamente combatir contra esa epidemia. Entonces, ese es el asunto que se empieza a plantear, como dos posiciones dentro de una misma situación. El, el beneficio o la posición que piensa en sí mismo y en el beneficio propio y que puede pues tal vez incluso anteponerlo, así sea en la forma de la indiferencia con respecto a la situación, o
aquel que pone no en principios el beneficio propio, como sería Ryu y Taru. Ellos no están sacando nada de eso, incluso se están arriesgando sus vidas. Lo anteponen a, anteponen, perdón, el beneficio de los demás, pues, o el trabajo por una comunidad antes del beneficio propio. La otra conversación también plantea lo mismo. No sé si quiere que la plantee o quiere conversar ya algo de esta, para que como que planteemos las dos primero, no sé. Entonces, mira. De una vez plantea la conversación y... Bueno, entonces la otra conversación va más o menos es por la misma línea y por eso quisimos plantear este problema porque vimos que podía haber ese enlace. Ahora están conversando es Taru, Ryu y Rambert. Eh, y se está planteando otra vez el tema de la acción, si la acción, incluso pues el arriesgar la vida, como que la justifica. Entonces Taru dice pues que él estuvo en la guerra de España. Rambert. Ay, perdón, Rambert, sí, ahí me confundí. Rambert dice que estuvo en la guerra de España y bueno, que él prefiere arriesgar su vida es por un sentimiento y no por una idea, haciendo pues como referencia a esa guerra en la que estuvo. Y lo está diciendo pues por contraposición a lo que están haciendo Taru y Ryu, que digamos no están anteponiendo un sentimiento pues como el amoroso que tiene Rambert por su amada que está lejos de él, sino pues en palabras de Rambert por una idea. Lo que pasa es que Ryu le responde de manera muy atinada y le dice pues lo que pasa es que el hombre, pues ahorita diríamos el ser humano no es una idea. También hay algo, Santi, muy, yo creo que muy gracioso en la novela. Y es que Kotar va y en vez de darles un hombro y un apoyo, los desmotiva, como, ay, ¿ustedes para qué están haciendo eso? Ah, Y sí, Tarrú, sí. como bien decías, es siempre tan directo, te pega en la frente y dice, ah, en verdad, es que a usted le conviene porque lo están persiguiendo. Y se enfurece mucho. Y, y yo creo que esa discusión es muy importante precisamente porque muestra que hay una falsa oposición entre la idea y el sentimiento, que en el fondo Ryu y Tarrú también sienten, pero visto desde un ángulo externo, desde una lejanía, parecería que están solo en una idea, parecería Pero que sabes, están precisamente, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el tema de la idea ahí tiene que ver con que pareciera pues que el sentimiento amoroso es más concreto dado que puede señalar a quién está amando o hacia quién hacia quién señala ese sentimiento. Pero yo también creo que evidentemente hay una sensibilidad y pues yo adelanto pues ya mi posición, yo digo que es más noble pues la sensibilidad por lo menos de Ryu y Taru, dado que es capaz de amar en términos pues, de un sentimiento hacia un otro muy particular, pero su sensibilidad es incluso capaz de ir más allá y a abrazar pues o señalar a una idea de humanidad, es decir, a un montón de personas que ni siquiera vas a conocer. Entonces, claro, él le puede decir que es una idea en términos de que suena más abstracto, pero en todo caso puedes llegar a ser muy concreto y creo que en este momento incluso es más concreto, porque la situación hace que sea más concreta en este punto eh, un enlace con un montón de personas que uno no conoce, dado que están en una misma situación e incluso puedes ayudarlas a ellas, sería incluso ayudarse pues a sí mismo. Yo quisiera, antes de que prosigamos pues con el análisis, leerle a quienes nos escuchan un apartado de esa conversación, porque siento que vale mucho la pena pues ir a la narrativa misma de Camus. Sí, sí. Entonces le dice Rambert a Tarrú, dígame Tarrú, ¿usted es capaz de morir por un amor? No sé, pero me parece que no por el momento. Ya lo ve, y usted es capaz de morir por una idea, eso está claro.
Bueno, estoy harto de la gente que muere por una idea. Yo no creo en el heroísmo. Sé que eso es muy fácil y he llegado a convencerme de que en el fondo es criminal. Lo que me interesa es que uno viva y muera por lo que ama. Ryu había escuchado a Rambert con atención, sin dejar de mirarle. Sin dejar de mirarle, le dijo con dulzura: el hombre no es una idea, Rambert. Rambert saltó de la cama con la cara ardiendo de pasión. Es una idea y una idea pequeña, a partir del momento en que se desvía del amor y justamente ya nadie es capaz de amor. Resignémonos, doctor. Esperemos llegar a hacerlo y si verdaderamente esto no es posible, esperaremos la liberación general sin hacernos los héroes. Yo no paso de ahí. Ryu se levantó con repentino aspecto de cansancio. Tiene usted razón, Rambert. Tiene usted enteramente razón, y yo no quería por nada del mundo desviarlo de lo que piensa hacer, que me parece justo y bueno. Sin embargo, es preciso que le haga comprender que aquí no se trata de heroísmo, se trata solamente de honestidad. Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad. ¿Qué es la honestidad?, dijo Rambert, poniéndose serio de pronto. No sé qué es en general, pero en mi caso sé que no es más que hacer mi oficio. Ah, dijo Rambert con furia, yo no sé cuál es mi oficio. Es posible que esté equivocado eligiendo el amor. Ryu le salió al paso. No, no está usted equivocado. Rambert miraba a los dos pensativo. Ustedes dos creen que no tienen nada que perder con todo esto. Es más fácil estar del buen lado. Ryu vació su vaso. Vamos, dijo, tenemos mucho que hacer. Salió. Tarrú lo siguió, pero en el momento de salir se volvió hacia Rambert y le dijo: usted sabe que la mujer de Ryu se encuentra en un sanatorio a cientos kilómetros de aquí. Claro, entonces ahí, pues como ustedes verán, se presenta esa dicotomía tan tremenda, dado que incluso pues no es que Taru y Ryu no tengan nada que perder, pues como les acabo de decir Rambert, dado pues que el sentimiento amoroso también existe en el mismo Ryu, y por una mujer pues que, así como la amante de Rambert, se encuentra muy lejos. Pero entonces la pregunta que plantea yo, esa parte de la novela es esa, como entonces, sin embargo, ¿por qué accionar por un sentimiento que es más abstracto? Bueno, lo que él llama pues una idea que sería más abstracta. Y, y bueno, sí, ¿cómo se justifica? Y cómo pensar de todas maneras eso en el ser humano, que sea capaz Me gusta, de ese tipo me de gusta, acciones. Santi, la posición que advertiste antes y que anticipaste. Dijiste, personalmente me parece más noble la de Ryu. Ahora que te escucho, bueno, y ahora que venimos del fragmento que nos leyó Daniela, a mí vuelve y se me hiela la sangre cada vez que lo escucho, precisamente porque cuestiona mucho sobre todo en estos tiempos, y lo cuestiona mucho a uno, lo cuestiona mucho en todos sus aspectos. Entonces esa posición de yo y mi amor, o yo y mi amistad, o yo y mis sentimientos, son lo único que existe en medio de la pandemia, es una mentira, porque precisamente cuando veníamos hablando, que Rambert decía, no, yo estoy intentando llegar a donde mi amada, no, yo estoy haciendo todos los trámites, no, mi amor, y yo, y mi amor, y mi amor, y yo, y mi amor, y todo era eso. Es muy contundente ese golpe que le da Tarrú cuando le dice, Señor, usted no es el único que ama, y hay gente que ama y es capaz de hacer más cosas. Entonces no tome su amor como una excusa ante la situación. Es verdaderamente, al menos a mí me golpea mucho, porque es de verdad decirle, usted es un ser humano, usted ama, lo aceptamos,
pero entienda que usted y su amor están inscritos en una estructura social. Mm. Es que, Entonces, a mí me parece que ese diálogo es contundente. sí, sí, yo en algún momento, pues que en otra conversación, incluso al principio mismo de esta situación, y bueno, esto se volcó incluso en algunas frases, en algunas líneas en un comunicado que sacó el CES. Yo pensaba que, bueno, la situación de la pandemia, en nuestro caso, por más que fuera un hecho biológico del cual pues no tiene cómo transformarse pues socialmente o interpretarse, no sé, filosóficamente. O sea, eso es un real, pues, uno con la ley de la gravedad no puede hacer nada. Entonces, y sin embargo, ese hecho biológico tan absolutamente inasible, incluso pues en este momento, iba a conversar con cosas muy concretas, dado que se iba a instalar no en cualquier sociedad, sino en una sociedad capitalista. Entonces, pues, yo proponía que escribamos en ese texto dos cosas, que uno de los problemas de que eso se diera en el capitalismo, bueno, primero era que el capitalismo le da pues más lugar, evidentemente, a la ganancia que a la vida, y esa es la dicotomía que todavía estamos viviendo en términos de la economía. Pero había otro problema que plantea el capitalismo, que iba a conversar de todas maneras con una situación que, que está por fuera de él, como el de una pandemia. Y es el que se está planteando aquí, digo yo, pues, no solamente con Rambert, sino con el mismo Cotard, y es que iba a entrar de todas maneras en una sociedad que es muy individualista, y una situación que iba a ponernos a todos y nos está poniendo a todos en un mismo rango, está igualando ciertas cosas, está mostrando todas las desigualdades, eh, pero que en todo caso se nota que exige pensar más allá de sí mismo, exige esas acciones colectivas. Yo pensaría, el individuo individualista va a ser incluso pues, lo más difícil o lo menos deseable para combatir algo que exige sanciones no individuales, sino acciones colectivas. Entonces yo por eso digo que me parece más loable lo de Tarru y Ryu, porque yo creo que la sensibilidad, entre más amplia, más humana es. Pues cuando uno lee y estudia, pues yo creo que precisamente de lo que se trata es de ampliar esa sensibilidad y que uno llegue incluso a, a sentir por ideas pues que de todas maneras hablan de cosas muy concretas, pero que cosas más amplias, o sea, que a mí no solamente me importe mi amante y mi familia, y a lo sumo pues entonces mis tíos, y hasta ahí llegó pues ese núcleo, sino la idea de humanidad, que yo sepa que, no sé, que los chinos que se estaban muriendo, que los norteamericanos, que los italianos, que los franceses son un sujeto del lenguaje y en tanto sujetos del lenguaje comparten conmigo pues una misma condición humana, donde están traspasados por la sexualidad, el amor y la muerte, bueno, y sufren como uno, y que yo pueda sentir por ellos. Y yo creo que esa sensibilidad que lastimosamente nosotros la tenemos, pues es muy difícil de ganar, precisamente porque el individuo individualista pues, del capitalismo es el que cree que, bueno, que piensa en sí mismo y se hace a sí mismo y que no tiene que conversar con los demás. Creo que eso es lo que se está jugando ahí de todas maneras en esa conversación, porque no tiene que ser que uno sea un héroe, eh, porque yo no, pues se nota que es que Ryu no está haciendo eso por fama, ni quiere llegar a ser un mártir, pues si se muere o algo así. Por eso él habla pues ahí como La de honestidad. la honestidad, pues, que es la palabra como que utiliza, en términos de que pues tiene que cumplir con su oficio. Es decir, no, porque es que también el héroe también puede actuar es otra vez individualmente. O sea, yo voy a morir, pero esa muerte está justificada porque yo seré recordado después de la muerte, pues incluso hasta en los griegos pues podía uno notar algo que, que iba
era una acción pues que los involucraba a ellos mismos en tanto los enaltecía. Aquí pues se nota que Tarrú, bueno, y los médicos pues que tanto tenemos que valorar ahorita, tampoco se trata de que que quieren volverse famosos pues por ese orden. Entonces yo veo eso, pues como que se estuviera jugando esa suerte de sujeto, ¿no? O sea, un sujeto que existe la individualidad, en tanto de todas maneras pues se ama y el amor de todas maneras es una experiencia pues de subjetiva y particular, pero de todas maneras que es un sujeto que se puede poner de cara a lo que lo constituye pues que también es el otro y, y de participar también en aquello que es sensible pues sí es la sociedad en la que está viviendo. Eh, bueno, lo dejo ahí pues como para ver qué opinan ustedes. Yo, a mí me parece muy importante eso que venís planteando. De hecho, me hace pensar mucho. Creo que tengo un ruido blanco en la cabeza precisamente porque hace pensar mucho lo que venís diciendo. Me sonaron muchas cosas, me sonaron muchísimas cosas. Cuando hablabas del heroísmo, que el heroísmo puede ser individual, por más aplausos que te den, puede ser darse besos en el ombligo. También puede plantearse un asunto parecido con lo que hablabas del sufrimiento, que el sufrimiento se puede volver también individual, cuando, ay, miren, miren, miren yo cómo sufro, y miren yo cómo sufro, o miren y miren yo cómo ayudo. Ajá, también. Es muy cuestionador lo que planteas, es muy cuestionador precisamente porque uno se pregunta cuál es la causa de esta acción. Cuando uno ve, cuando uno ve en este caso concreto en el que estamos viviendo, los médicos que van y se juegan la vida y hacen turnos de 24 horas, uno dice, ¿qué los mueve? Mm, Porque la sociedad lo que parece es llenarlos de ese heroísmo y de esos aplausos. Y uno, ¿es verdaderamente lo que lo mueve el heroísmo o es otra cosa? Yo ¿Qué es lo que quisiera, los mueve? Es la pregunta. ¿Qué es lo que la gente que está enfrente de esto, que está en primera línea, qué es lo que los mueve? yo quisiera ahí decir algo, pues incluso a propósito de que el doctor Ryu dice que eso no es heroísmo, sino honestidad, es decir, cumplir con su oficio. Algunos médicos que han sido muy críticos de que se les llame héroes, porque llamarlos así es ocultar el hecho de que algunos no son protegidos en términos pues de salarios, de contratos, pero ya en lo que concierne pues a la bioseguridad y que por tanto exigen que se les proteja, exigen sus derechos para entonces ellos poder desplegar pues su oficio. Entonces, yo creería, por lo menos lo que nos permite ver el doctor Ryu, y que ya lo había dicho en unas páginas atrás, a él lo mueve la idea de combatir contra la muerte y de ayudar a los enfermos. Quizá uno podrá encontrar esa respuesta en muchos enfermeros y enfermeras, en médicos y en médicas, de poder ayudar a ese otro que sufre o que puede estar bordeando la muerte. Pero eso no tendría pues que implicar ni heroísmos, no tendría que implicar ni mírenme para que me aplaudan, sino que implica pues una función social a la cual se han articulado. Y otra cosa que quería decir, para que de todas maneras fuéramos buscando el paso al segundo tema, y es que no obstante yo no creo que el capitalismo no tenga sus contradicciones al interior con el tipo de civilización que promueve. Es cierto que el capitalismo promueve individuos individualistas, pero también es cierto que podemos tener individuos solidarios, pero a costa del capitalismo. pero a costa del Sí, capitalismo sí. mismo. Pues no es Porque porque el a él no le capitalismo eso. lo promueva, sino porque se pueden ver pues contradicciones al interior Sí, del sí. mismo sistema hegemónico. Y que incluso, pues porque eso también lo estamos viendo en nuestra propia situación.
obviamente pues también reflexionando por qué se tiene que acudir tanto a la solidaridad, que en términos de gesto humano es muy bello, pero también es complicado pues que un Estado no pueda suplir los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Pero dejando ese tema a un lado, es muy sorprendente cómo una situación concreta donde todos están atravesados por la peste, donde todos están amenazados de morir, luego entonces también la respuesta que queda ante los ojos es la necesidad de cuidar. O sea, porque es que la respuesta del individuo individualista no tiene lugar ahí. No tiene lugar ahí porque incluso es una amenaza. O sea, ser individuo individualista en una pandemia, en este caso pues nuestro, es una mala jugada incluso contra sí mismo, Sí, porque el no entrar en un orden solidario, eso tendrá pues efectos sobre la propia integridad. Entonces no tendría pues lugar el individuo individualista, aunque se quiera pues que tenga lugar. pero miren cómo es el grado de determinación, y bueno, ya también es como el último comentario para pasar al otro, pero cómo es el grado de determinación de que uno se tenga que preguntar como qué es lo que mueve a los médicos, bueno, en este caso a Ryu o a Tarru, porque lo ve tan lejano, pero yo creo que esa pregunta aparece tan lejana y como sin respuesta, precisamente pues porque a uno le han enseñado como que el ser humano por lo único que se mueve es por su propio interés, pero esa es toda la jugada precisamente del individuo capitalista que es individualista porque entra en un régimen de competencia con todo. Capitalistas compiten con Incluso, capitalistas, proletarios con incluso proletarios. Santi, Dale, Juan. incluso podemos hacer un juego, digamos, un juego en sus propios términos, digamos, en el lenguaje y en la ideología capitalista y de extrema derecha y de derecha, bueno, en fin. Juguemos con los mismos términos de ellos para ver hasta dónde llega la coherencia. Yo me pongo a pensar, bueno, digamos que supongamos que el ser humano solamente se mueve por su interés, solamente. Supongamos eso, listo. Camilo lo que plantea acá es verdaderamente revelador, porque dice, bueno, llevemos hasta el extremo a un individuo que solo se mueve por su interés en el seno de una sociedad. Entonces tenemos precisamente a Rambert. Yo solo me muevo en mi sentimiento solito. ¿Con qué se encuentra? Que su sentimiento solito no vale nada, Ujú. porque precisamente lo que cuestiona Camilo, listo, y vas a tener tiempo para amar, y vas a tener comida para amar, puedes amar con el estómago vacío. Bueno, o llevándolo a otros extremos, digamos, el carrito tuyo que te costó tantos millones de pesos frente a quien tiene valor, si ya no lo vas a lucir, no lo vas a mostrar, está muy lindo guardado en tu casa. Entonces, bajo sus propios términos, uno se da cuenta de que ese propio interés no existe, porque compro un carro siempre para que me vean, y si me he visto muy bien es para que me vean. Entonces, ahí hay una flaqueza en su propio razonamiento, porque Camilo lo que nos muestra es eso, un sentimiento individual propio, así digamos, al margen del mundo, eso no existe, Sí, pues yo creo que en la eso no situación existe. en los que están ellos y nosotros mismos, pues se nota que las soluciones a un problema común tienen que ser soluciones cooperativas, pues, en las que todos participemos. Es decir, si en este momento, por ejemplo, todo el mundo decidiera si sale o no de la casa, que voluntariamente pues va a ver si se mete o no, o participa o no, pues a todo el mundo nos va mal. Es decir, si no todos cooperamos hasta donde no sea posible, evidentemente, y el gobierno tiene que dar también pues, las condiciones para que podamos cooperar, Claro. eh, pues un problema que es común no se va a solucionar de manera, pues como digo, individual. Entonces, claro, es muy bonito como lo soluciona Camille, porque después de que Tarru, que es tan sincero y tan como que punzante con las cosas que le dice, hace temblar pues a Rambert, Rambert decide unirse, Llama al otro día al doctor Ryu. eso, lo llama y le dice, yo voy a participar hasta que sea capaz de irme pues, y claro, eso es lo que se puede hacer. Es también es como darle lugar a las dos cosas, pero saber que hay una situación que de todas maneras impone
pues incluso darle lugares al otro, pues porque darle lugar al otro, es al nosotros, pues que en este caso sí podrían llegar a hacerlo, pues. Bueno, yo les propongo que pasemos al otro tema y que precisamente conecta muy bien con esto último que dijo Santi, y es que darle lugar al otro es darle un lugar al nosotros. Y es que en estas páginas que estamos conversando, como lo decía, pues en la contextualización de la narrativa, nuevamente él nos pone de cara a la ciudad y a cómo se ve la ciudad ahora pues que la peste se ha propagado mucho más. Entonces es muy sorprendente porque nos deja la pregunta incluso de qué hace que una ciudad sea ciudad, o cuáles son las prácticas que se despliegan en una ciudad, las costumbres, las fiestas, el tipo de relacionamientos, las horas en que sale la gente a la calle, el cómo vamos por bares, por restaurantes, la vida citadina. Y cómo esa vida citadina, que también la hemos dicho en otros programas, se ve interrumpida, pero otra vez se ve interrumpida por esto que nos decía Santi al final de su comentario, y es por la necesidad de pensar en los otros, que es pensar en un nosotros y que es pensar en la mejor manera pues de combatir la peste y todas sus consecuencias. Entonces es muy tremendo porque Camille nos pone de cara a una ciudad que está cada vez más sola, a una ciudad que está cada vez más silenciosa, a una ciudad que ha empezado a ver en sus habitantes el sufrimiento más profundo y la angustia más profunda, llevada incluso a la acción de que algunos ciudadanos y ciudadanas quemen su casa, porque aparte de que han perdido a un familiar por la peste, eh, regresan de hacer cuarentena porque estuvieron cerca a alguien que murió por la peste, y al llegar a esa casa temen de esa casa. O sea, ¿qué hay en esa casa pues que me puede enfermar y que me puede llevar a la muerte? Pero esa misma ciudad se ha convertido entonces en un lugar de temor y de pánico que lleva a algunos y algunas a incendiar sus casas, pero ha llevado también a una sensación, a una vivencia de convertirse, de que se han convertido en prisioneros, de que la ciudad es una cárcel. Pero incluso al interior de esa misma cárcel hay algunos que están más confinados que otros, porque la peste ha tenido un mayor brote en los barrios periféricos, y en algún momento pues se les aisló a ellos de los barrios del centro, pero también está ocurriendo que está llegando con mayor fuerza pues a los barrios del centro. Es decir, es muy sorprendente todos los cuadros que se pueden ver, pero quisiéramos detenernos. Me parece Dale Pablo. muy increíble y siguiendo la invitación tuya de detenernos, eso que decías de uno sentirse en cárcel en su propio hogar o sentirse exiliado en su propio país, me pareció muy acertado, que uno puede estar desterrado en su propia tierra y en su propia piel. Entonces, esto reivindica lo que venimos defendiendo, que la separación de sí mismo con el mundo es, a su vez, la separación de uno consigo mismo. Es decir, no hay un sí mismo como, ay, yo mi singularidad y yo y mis problemas, sino que una vez te separas del mundo, te borras y pasa lo que sentí, lo que bien dijiste, sentirse encarcelado, pero uno dice, encarcelado como si no me he movido, si estoy en un mismo sitio, Pero o mira, Pablo, exiliado que en el propio lugar. Entonces la pregunta yo creo que sí, Es que está qué pena, Pablo, te iba a interrumpir algo ahí, que hay una paradoja. Hay un vínculo que se cortó, sí, pero hay de todas maneras un vínculo que se está necesitando, que es en pro de que hayan menos muertos, pues. O sea, es muy tremendo. O sea, hay una relación social cortada
que es la vida citadina con todas sus actividades y con sus implicaciones. Pero al tiempo esa sensación de ser prisionero, no obstante, es una necesidad para seguir con el vínculo, pero ya un vínculo que tiene que ver con hacer, no sé, sostenible la vida misma, pues. Y además que es un sentimiento que están compartiendo todos. Es decir, de todas maneras, ahí podría haber un enlace dentro del aislamiento. Es que yo creo que también eso es lo que está planteando el mismo Camus. A ver, yo ahorita decía, hablaba de un nosotros. Yo sé que eso es evidentemente muy difícil dentro de una sociedad de clases que lo que hace es separarnos. Pues cuando dice que la pandemia es desigual, eso no es, eso es mentira. Lo que es desigual es la sociedad. Y por ende que la sociedad es desigual, entonces la pandemia ataca diferente. Pero yo hablaba de nosotros es precisamente porque yo creo que esa situación y la que está sufriendo la ciudad de Orán, dado que todos están encerrados, a todos están en peligro de morir pues por una misma causa, todos están sufriendo pues estando encerrados, dejando de trabajar, bueno, con la cotidianidad hecha pues trizas. Eso lo que puede mostrar es que la desigualdad que yo no niego y que evidentemente pues en el capitalismo aparece y la competencia que hay es precisamente lo que también nos separa y nos hace creer pues en jerarquías y crea jerarquías sociales. Eso es un artificio que viene montado sobre la base primera de una existencia que es eminentemente social. Es decir, todo individuo, en primera instancia, es individuo porque hace parte de una sociedad y porque esa sociedad lo determina, porque uno siendo individuo de todas maneras tiene ideales como su época, ama como su época, desea como su época, muere, se relaciona pues incluso pues con el trabajo, con algunos ideales como su época. Entonces esa fórmula del individuo individualista se monta es sobre que se monta como artificio, es en realidad sobre una base que en realidad es muy común. Pues uno puede ver incluso hasta en los términos del lenguaje, que es lo que nos socializa como el lenguaje es de todos y de nadie al mismo tiempo. Entonces, con lo que ustedes venían conversando, pues creo que es interesante notar eso, que esto que nos puso en una situación de aislamiento social, sin embargo, muestra pues que nos ponen en realidad incluso en una situación común, dado que antes, estando, digamos, en una existencia social, de todas maneras vivíamos en situaciones muy diferentes y digo que esto nos pone en una situación común que, dado así que incluso para muchos aparece como por primera vez el otro. O sea, para muchos en este momento, por ejemplo, aparece por primera vez que hay gente que aguanta hambre, que hay gente que es diferente a mí, que hay gente que tiene situación en la que no puede sino sobrevivir hasta cierto día. ¿Sí me entienden? Que hay como una suerte de paradoja. Es decir, una situación en la que pareciera que, que más alejados estamos, sin embargo es una situación que tenemos en común y que puede dar incluso pie a, a hacer un enlace que ha cortado pues ese artificio pues muy real de una situación pues, en el capitalismo en donde el otro pasa de largo pues para mí. Ahí habría que anotar, Santi, y hacer énfasis en lo que decís para no crear un malentendido. Has dicho individuo individualista, es decir, no se trata de escoger o individuo o sociedad, Eso es. sino que lo que planteabas es, hay un tipo de individuo que es el individuo individualista, hay otro individuo que puede ser de esa manera, hay otro individuo que puede ser de otra manera, y que hay un punto siempre tenso en el que se dan cita el individuo y la sociedad. Es un punto en conflicto, un punto que no es armonioso, sin embargo no es antitético, es decir, es un punto en el que ambas se reconocen como necesarias. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque lo que planteabas como individuo individualista era eso, un individuo que dice niego la sociedad. Y lo que venís diciendo es muy acertado porque nos damos cuenta de que eso no existe,
que en el mismo lenguaje, en las mismas maneras de amar, en la misma manera de caminar, de vestirse, uno se da cuenta de que uno es asombrosamente hechura de otros. Pero Claro. precisamente, también volviendo a la novela, lo que Camus plantea es esa síntesis en Ryu, cuando el doctor Ryu, por lo menos en el caso que veníamos hablando, está en su labor social y está diciendo, pongo mi saber en función de otros. Y Tarrú le dice a Cotar, y también es un hombre que ama, y no anda diciendo a todos cómo ama, ni le exige a todos que le enseñen cómo amar. Ahí está la síntesis. Un hombre desgarrado entre el amor a una mujer que no puede estar diciendo, díganme cómo amo, o les voy a decir a todos mis problemas amorosos. Un hombre que está desgarrado entre el amor, que es un sentimiento muy, muy propio, y su saber como función social, y aún así se sostiene en esa tensión. Entonces ahí Sí, hay una invitación también de Camille y que vos, yo creo que atinadamente sacas a flote, que hay un individuo individualista y otro individuo. sí, claro. Hay otro individuo que Sí, es porque no se posible. trata de negar pues la individualidad pues por una suerte de colectividad en la que Ujú. uno de manera impersonal se absorbería pues yo creo que eso sería también pues muy malo, sino el reconocimiento de que uno individualmente eh, es social per se. Y que yo creo que también lo que plantea la novela es que de todas maneras hay situaciones eh, que determinan también pues decisiones, es decir, esta situación en la que está poniéndonos, por ejemplo, también a nosotros en una situación común, también exige que, por ejemplo, pues uno también le dé lugar a acciones eh, que atiendan en la situación en la que estamos todos. Pues yo creo que eso fue también lo que le pasó al mismo perdona, a Rambert. Es decir, también la situación no es que elija por él, sino que también como que condiciona pues o determina. Es decir, yo me acuerdo de la historia de dos historiadores, pues precisamente franceses. Yo no me acuerdo bien los nombres lastimosamente, pero era la guerra, pues, era la invasión de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania. Y yo me acuerdo que uno de los dos le decía al otro, hay un momento en el que un ser humano tiene que guardar su biblioteca. Es decir, que está diciendo que hay una situación, por ejemplo, él también eligió por Francia. Es decir, hay una situación que, que me impone otras prioridades. Y creo que pues también está hablando la novela de eso. Bueno, yo creo que nos va a corresponder concluir aquí. Quienes nos están escuchando se podrán percatar que no llegamos al tema de los entierros, ni a ahondar como en esos cuadros que les estaba describiendo, empezaron a emerger en esa ciudad apestada, como dice Camille. Pero cuando digo pues cuadros, lo de los incendios, lo de que la peste ha brotado con mayor fuerza en las cárceles, etcétera, etcétera. Pero creo que valió la pena pues que nos detuviésemos en esas conversaciones donde se nos mostraba una especie de oposición entre individuos encerrados en su propio beneficio e individuos que eran capaces de hacer una acción trascendente y que, como bien lo dijo Pablo, el doctor Ryu viene a hacer una bella síntesis de lo que precisamente es ser un individuo social, es decir, un individuo que se reconoce en su más honda singularidad como es el amor y el deseo por un otro concreto, pero también un individuo que se reconoce pues en un lazo que lo lleva a apostar por otros y otras que no son objetos de amor ni objetos de deseo, pero que sin embargo importan porque son los semejantes. Entonces, bueno, creo que los tres estuvimos pues muy animados por ese tema y así es la conversación. Estos podcasts son conversación
y la conversación pues nos puede llevar a detenernos en ciertos asuntos. Así pues que Dani, el problema de los entierros lo dejaríamos pues para la próxima ocasión. No sé si quiere Pablo decir algo más para que ya nos despidamos. sí, Dale, Pablo. para animarlos a continuar con el problema de los entierros que bien estabas anunciando, yo insisto en que hay que sostener la tensión que acabamos de vislumbrar, la tensión entre el individuo y la sociedad, que no se trata de escoger entre o uno o lo otro, y aquí están los buenitos y aquí están los malos, no. O sea, lo que estamos planteando es precisamente un problema. Y lo digo porque cuando veamos los entierros vamos a ver qué caminos mete en el problema. Él dice, es tan aterrador Rambert que solamente está ocupado en besar sus propias llagas, como aterrador es ver un montón de muertos sin rostro, que les tiran cal pues a montones, como si no hubieran tenido un lugar en el mundo, como si no Ujú, hubieran sido seres individuales. Entonces él claro. dice, es Sí, tan sí. terrible lo otro como esto, para meternos más en el problema y Listo, para sí. abrir pues a los entierros, que es esa otra fase de gente sin rostro. Entonces no es que o no, estamos es en un problema. Y gracias, yo creo que sí también podemos ir cerrando y agradecerte a vos por continuar con esto de los entierros, que es muy interesante. Bueno, entonces muchas gracias a los dos y gracias a quienes nos escucharon. Hasta la próxima.